todos los hermanos. Aquí son las 9:14 de la mañana. Es muy posible que en otros países varíen los horarios. El miércoles pasado hablamos sobre el proceso de cómo nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál sería el proceso? Me acuerdo que hemos usado el libro de Hechos, el capítulo 2, en el cambio de Pedro, cuando alzó la voz y habló a todos los israelitas que en ese momento se encontraban después del Pentecostés. Y el proceso, hablamos sobre el oír, el primer paso. El segundo paso fue el compungimiento. El tercer paso fue la pregunta. El cuarto paso fue la confesión. El quinto paso fue el bautismo en agua. El sexto paso fue el perdón de los pecados. Y el séptimo paso fue el recibir el Espíritu Santo en nuestro corazón. El Espíritu Santo le toca la puerta al espíritu de hombre y le dice: a partir de ahora, espíritu de hombre, voy a vivir contigo. Entonces, cuando la persona pide perdón, el Señor lo perdona y le deja limpio el campo de su corazón, y el Espíritu Santo va a ocupar todo ese espacio, y de ahí se va a formar el templo de Dios viviente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el Hijo nacido. Cuando tú recibes el Espíritu de Dios, recién vas a nacer, recién vas a dar los primeros los primeros llantos. Recién van a nacer, recién va a haber un parto. Y en la palabra de Dios vamos a abrir en Juan capítulo 1, versículo 12. En la palabra de Dios, en nuestro idioma, se habla específicamente en una forma general la palabra hijo, pero en el hebreo, en el griego, no sabemos a qué tipo de hijo se refiere. Por eso es que la palabra de Dios dice: mi pueblo cayó en batalla por falta de conocimiento. Entonces estamos estudiando la palabra, y en Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este hijo de Dios en griego significa, está escrito con estas letras: teknon, Teknon. Este teknon, refiriéndose aquí a Juan capítulo 1, versículo 12, se está refiriéndose a niño bebé, se está refiriéndose a niño recién nacido, ¿no? Este hijo. Entonces hay diferentes tipos de hijos. Y vamos a hacer el principio comparativo con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios,
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, aquí hay un proceso, lo que hemos de ser para el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Entonces, esta palabra hijo en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, también se está refiriéndose al término tecnon, refiriéndose al niño recién nacido. Ahora vamos a ver, o sea, este niño se está refiriéndose al hijo recién nacido. Ahora vamos a ver al hijo adulto. Este hijo adulto está escrito en griego con erios, H-R-U-I-O-S, erios. Este hijo que vamos a leer en este versículo ya no es el hijo nacido, sino es el hijo adulto. Vamos a ver en Apocalipsis 21:7. El Apocalipsis 21:7 dice, fíjense ustedes, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí hay un verbo importante que dice será. Entonces es un verbo futuro, no es determinante. El ser hijo nacido para ser hijo escogido no es determinante, porque tenemos que pasar por un proceso para que el Señor al final nos evalúe y nos considere y nos decrete de que verdaderamente somos hijos de Dios para heredar. Entonces, este hijo es diferente al otro hijo. Uno es hijo nacido y el otro es hijo escogido. Entonces, no nos equivoquemos, que el hecho mismo de ser hijos ya somos salvos. Eso es una doctrina aberrante, no es una doctrina que debemos de estar practicando. Y eso es una posición cómoda, porque hay congregaciones que dicen, ¿quién quiere entregarse su vida al Señor? Todos levantan la mano de una forma emotiva, no hacen el proceso que hemos hablado el miércoles pasado, ¿no? Y le llaman a la ujier, le llaman a la obrera para que apunten su nombre, ¿no? Y le hacen un discipulado y a partir de esa fecha ya son salvos. Eso de ahí en la palabra de Dios no dice, porque aquí estamos pasando por un proceso, ¿no? Y aquí dice, será en el tiempo futuro, será mi hijo. Entonces quiere decir que hay un hijo nacido y hay un hijo adulto. En el derecho de herencias también hay hijos que están fuera de la herencia, porque son las ovejas negras. Entonces ahí está inmerso el versículo cuando dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y los escogidos atrás de esta palabra significa seleccionados. Atrás de seleccionados significa selectos. Cuando postulamos a la universidad 5,000 alumnos, 5,000 personas que quieren y hay una vacante de 1,500, ¿quiénes entran? Los escogidos, entran los selectos, los que han matado su sábado y domingo, los que no se han ido a la playa, los que no han estado ahí en discotecas, los que no han sacrificado su tiempo, ¿no? Y después de este tiempo uno se obtiene recompensa. Entonces, ya sabiendo esta posición, nosotros vamos a ver un proceso de cómo vamos a caminar de siendo hijos nacidos para llegar a ser hijos escogidos. El siguiente paso, después de haber sido hijo, ¿no? Después de haber sido hijo, vamos a llegar al siguiente paso, que es siervo. Ustedes van a percibir de que, perdón, aquí está lloviendo, ¿me están escuchando? Sí. ¿Me están escuchando bien? Sí, Ya. Ok, entonces vamos a ver el paso de ser siervo. El siervo, ¿qué cosa significa ser siervo? En griego significa doulos, doulos,
doulos, doulos. Y el doulos significa ser esclavo. Esclavo. Entonces hay dos tipos de esclavos, espiritualmente hablando. Ser esclavo del pecado y ser esclavo de Dios, ser siervos de Dios. Es un equivalente a nuestra vida familiar. Cuando el niño nace, el niño no es independiente, sino es dependiente de los padres. Entonces, cuando el niño va creciendo poquito a poquito, le dice, hijito, vas a hacer esto, no hagas esto, no hagas lo otro. Anda, cómprame el pan, ándame, cómprame el limón que me he olvidado del mercado. Y aún renegando el niño, va yendo. Entonces todavía a ese niño, a ese hijo que está de siervo, ¿no? Que está de siervo, todavía no le damos la confianza del caso porque nosotros le estamos preparando su carácter a ese niño. Y muchas veces cuando nosotros no tenemos la noción espiritual como padres, ¿no? Vivimos en el mundo con groserías, con cervezas al lado, ¿no? Con mundanalidades. Entonces ese niño, conforme va creciendo, ¿no? Va recibiendo, ¿no? El extracto de la semilla que los padres le han enseñado y después se ven frutos aberrantes que se van y se inclinan al mundo del reino de este siglo que es del diablo. Entonces, ¿qué significa siervo? Siervo significa estar dispuesto a hacer lo que Dios pida en este caso. Hacer lo que Dios pida. Dispuesto cuando Dios lo pida. Dispuesto donde Dios lo pida. ¿No? Entonces, estamos sujetos a la voluntad de nuestro Señor. Cuando niños nosotros estamos sujetos a la voluntad de nuestros padres. Por eso nuestros padres decían, vas a hacer lo que yo mando porque yo soy el que mantengo esta casa y cuando tú tengas 18 años, tú te vas a independizar, allá lo que tú quieras, pero mientras que tú estés en mi casa, tú vas a ser dependiente. ¿No? Eso es, estamos a la calidad de siervos, sujetos a la voluntad de su Señor y total disposición de Él. A la referencia de siervo, porque en la palabra de Dios habla muchos versículos de siervo. Y vamos a ver en Romanos 6:22, para resumir, Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, cuando uno es siervo, uno es santificado, uno es separado. Y en esa separación, yo voy a decir, Señor, yo soy tu siervo. Yo estoy sujeto a ti, Señor. ¿No? Me gusta, particularmente, muchas cosas a mí no me gustan, la carne me quiere jalar. Pero como estoy entrenado, estoy acostumbrado a hacer lo bueno, entonces yo me sujeto porque soy siervo del Señor. Pero muchos de nosotros que conocemos la palabra, nos encanta ser siervos y nos vanagloriamos ser siervos. Y nosotros somos siervos, nunca vamos a dejar de no ser siervos, pero tenemos que ir a una escala mayor. Y la escala mayor, después de ser siervo, es ser amigo de Dios. Vamos a ver en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 13. Vamos a empezar de ahí. Y dice así: nadie tiene mayor amor por que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, ahora el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos. Fíjense ustedes esta palabra.
ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, fíjense ustedes, el ser siervos, el ser hijos dependientes, nosotros no sabemos cuando somos colegiales, no sabemos y no nos llama la atención muchas veces de dónde sale el dinero de nuestros padres. No saben lo que hace. O puede ser el papá abogado, puede ser esto, bueno. Y hay algunos niños que no saben ni en qué trabaja el padre. ¿Por qué? Porque solamente son siervos y no son amigos. Y cuando son amigos, andan juntos. Y cuando son amigos, hay confianza. Hacemos un ejemplo general cuando, por ejemplo, un obrero entra a una empresa, a una fábrica. Y siempre, periódicamente, los obreros son evaluados. Y hay un obrero destacado arriba en el segundo piso, hay un vidrio ahí, está el escritorio del dueño de la empresa, y está observando quiénes están trabajando. Pero hay algunos obreros, pero vamos a poner en ejemplo uno, que se destaca especialmente. Y le dice, este siervo está trabajando muy bien y está produciendo en mi empresa y le está dando frutos a mi empresa y se destaca porque es especial, es diferente a los otros. Este siervo es creativo, este siervo es obediente, este siervo llega primero al trabajo y sale al último. Me voy a acercar y voy a intentar ser su amigo. Entonces, cuando se acerca el dueño con este siervo, empieza poco a poco a darle confianza y le pone la mano en el hombro y le dice, yo he visto cómo es tu trabajo, ¿no? Denodado, y te voy a nombrar capataz. Pasa el tiempo, él sigue progresando y le sigue observando el dueño de la empresa y le dice, tú eres mi amigo y te invito a mi casa. Te presento a mi esposa, te presento a mis hijos. Y lo más importante, yo quiero enseñarte cómo funciona mi empresa. Y pasado el tiempo, le dice, en vista que tú has sido parte productiva de mi empresa, y yo te voy a hacer socio de mi empresa para que tú también tengas un porcentaje de las ganancias de mi empresa. En este versículo, en este ejemplo, nos hace comparar ya en el sentido espiritual en Juan capítulo 15, versículo, vamos a ver un momentito, Juan capítulo 15, versículo 15, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, ¿cuál es la palabra principal en este versículo? Es el conocimiento. Sin conocimiento nosotros no podemos conocer lo que hay en la gloria de Dios. Si el Señor es mi amigo, así como fue amigo de Daniel, así como fue amigo de Juan, del último apóstol, entonces por ser amigos le reveló lo que hay en la gloria de Dios. Y tal es así de que la revelación de Daniel con la revelación del Apocalipsis de Juan coinciden, se concatenan como piezas de un motor y comienzan a funcionar armónicamente sobre las profecías, sobre el fin del mundo, de una forma perfecta. ¿Por qué? Porque eran amigos. Porque el Señor les abrió la sabiduría oculta, les reveló la sabiduría oculta. Eso nosotros cuando estamos identificados con el Señor, entonces decimos, Señor, no quiero solamente ser siervo, yo quiero ser tu amigo, Señor, y hazme conocer
los compartimientos de tu gloria. Hazme conocer tu proyecto, hazme conocer esto. El que busca, halla. El que procura, encuentra. Entonces, no seamos cristianos tibios. No seamos cristianos que están sentados 20 años en un asiento todos los domingos y de esa manera vamos a alcanzar la salvación. Eso es un engaño. Tenemos que tener, hacemos un ejemplo. Nosotros pagamos en la universidad para obtener un título y pagamos, nosotros mismos pagamos para obligarnos nosotros mismos a estudiar la profesión que nosotros queremos. No es gratis, salvo que sea la del Estado. Y pagamos. Pero cuando el Señor nos quiere dar el título de ser hijos de Dios, y el título, el estudio es gratuito, pero sin embargo no llevamos ni siquiera un cuaderno de anotaciones cuando nosotros nos vamos al culto. Y cuando preguntamos qué cosa es lo que sucede, qué cosa es lo que hemos hablado la clase pasada, no nos acordamos. Le tomamos a Dios como si fuese el Dios buenísima gente, que no va a pasar nada, es misericordioso. Y eso es muy, muy peligroso. Después de ser amigo, ¿qué significa ser amigo? El amigo en latín significa amicus, significa amor. Significa, en griego, significa, que eso es lo que más me llama la atención, sin mi yo. O sea, el ser amigo es sin mi yo. O sea, yo le estoy dando parte de mi ego a mi amigo. Entonces, ¿qué cosa es lo que hizo el Señor? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios dio parte de su ser, parte de su ego, que era su Hijo amado, el primogénito de la gloria de Dios, para que por su misericordia a su creación, especialmente a este humano que ha creado, ¿no?, se arrepienta y pueda abrirse la puerta de la gracia para que esta persona camine, para que llegue a la presencia de Dios. Después de amigos, una vez que es mi amigo, ya entré en confianza, el siguiente paso es: yo te voy a enseñar. Ahí viene el conocimiento, ahí viene lo que se escucha frecuentemente, el discípulo, el discípulo. ¿Y qué significa discípulo? Significa alumno, significa alumno. En hebreo es talmid, T-A-L-M-I-D. Significa anularse ante su maestro. La opinión de mi maestro será mía. La conducción en todos los ámbitos. El discípulo es, el alumno es aprender y ser instruidos, ¿no? Solamente voy a usar un versículo porque hay muchos versículos de discípulos para resumir el tiempo. Fíjense ustedes en Isaías capítulo 50, versículo 4-5. Isaías capítulo 50, versículo 4-5. Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. La palabra que más me llama la atención aquí es el ego de nosotros. Y yo no fui rebelde. Muchos de nosotros somos rebeldes. Ya, voy a estudiar la palabra, ya. Lo llevamos bajo las axilas, y una vez que llegamos a, o sea, no tenemos amor. Y el amor significa sacrificio. Mi pueblo, por falta de conocimiento, cayó en batalla. La palabra de Dios dice en Oseas: yo no quiero tus sacrificios, no quiero tus holocaustos,
Y yo lo que quiero es misericordia. O sea, la palabra misericordia en este contexto es respeto. Yo quiero que tú me respetes, así como yo he respetado a mi creación y he mandado a mi hijo, yo también quiero que tú recíprocamente me respetes a mí. Y yo quiero conocimiento. O sea, las cosas que nacen de lo profundo de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, pero el Señor no quiere pantomimas de sacrificio, de solemnidades, de lo exterior cuando no coincide paralelamente con nuestro corazón. Entonces, para finalizar, tenemos el hijo escogido. Una vez que es discípulo, viene el hijo escogido, o también puede ser el hijo no escogido, porque no ha pasado, no ha sido, ha nacido, ¿correcto? Ya es llamado, no fue buen siervo, no fue ni amigo, no quiso aprender como discípulo y por lo tanto no puede ser llamado porque no fue escogido. Y el amigo, antes de seguir la palabra escogido, el amigo significa, ¿qué significa amigo? Es el único amigo que tenemos. Maldito es el hombre quien confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Entonces cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, en el hospital, etcétera, en los momentos que más estamos, ¿no?, necesitando, no hay ni un amigo que nos acompañe. El amigo significa confianza, amor, consuelo, respeto, compañía. Está en los mejores y peores momentos. Y mucho mejor en los peores cuando hay enfermedad, hay pérdidas de familia, hay desconsuelos, hay ruptura de sentimientos, hay una grave situación económica. ¿Y quién es ese ser especial que puede estar ahí como amigo? Ya no será mi siervo, será mi amigo. Cristo Jesús a nuestro lado todos los días de nuestras vidas. El escogido. ¿Qué significa el escogido? El mejor. Significa elegido. Vamos a usar Mateo 24, versículo 22. Un solo versículo nomás para economizar. Mateo, porque hay muchos versículos. Mateo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos. Fíjense, aquí está hablando de escogidos. Si decimos que hay escogidos, entonces lo contrario sería que existen no escogidos. Eso tenemos que tener en cuenta. Y esos no escogidos, no se confundan, no son los impíos de la calle, porque ellos están en el reino de este siglo. Dios no trabaja con esas personas. Dios trabaja con los miembros, con sus hijos. No te vayas a quedar como llamado, sino quédate como escogido, porque si no eres escogido y eres llamado, entonces no eres escogido. Y si aquellos días no fuese acortado, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales, prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Aún a los escogidos. Entonces, hermanos, vamos a tener mucho cuidado cuando queremos ser buenos cristianos. No se olviden que hay grados en el mundo cristiano. Uno, no siendo cristiano, uno es frío, totalmente frío. Ese no es cristiano. El otro es tibio, y el tibio le vomitará el Señor de su boca, hablando espiritualmente. Y el tibio, hermanos, no es cristiano. El tibio no es hijo de Dios. No es hijo de Dios el tibio. ¿Por qué? Porque el tibio
un pie anda por el mundo del reino de este siglo y el otro pie anda en la iglesia. Y el Señor abomina esa actitud. O eres frío o eres caliente. Y para finalizar, vamos a repetir este último versículo de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7. Nunca se olviden de este versículo, hermanos, porque esto a mí muchas veces, una forma de decir, no un pensamiento en alto, no me deja dormir porque me preocupo todos los días cómo está mi relación y testimonio delante de los hombres y delante de Dios. Capítulo 21, versículo 7, para finalizar. Vamos a empezar del versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviese, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará. Hay muchos que no van a vencer. Acá dice, el que venciere, y todo es cuestión de la voluntad. Por eso es que el Señor puede anular todo de nosotros, menos la voluntad. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Heredará tiempo futuro. Yo seré tiempo futuro, y él será tiempo futuro. Entonces, que esta doctrina diga, como ya me entregué, ya soy salvo y puedo hacer lo que a mí se me da la gana, el Señor es buena gente, Él me va a perdonar, ya bueno, estamos jugando con nuestra vida eterna. Vamos a tener vida eterna. O te vas a la condenación eterna, o te das a la vida eterna para vivir eternamente con el Creador. Dios les bendiga, hermanos. Espero que me habéis escuchado claro. Amén.